Ok, pues bienvenidos todos nuevamente a un café con el pastor. Como saben, estamos en esta serie de pláticas que dice la Biblia acerca de, y ustedes son los que piden el tema. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los pactos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los pactos? Un tema creo que también muy interesante, muy importante también, que todos nosotros lo conozcamos. Así es que, bueno, pues vamos a iniciar. Permítanme un momentito. Si pueden abrir sus Biblias, lo voy a poner de todas maneras aquí en la pantalla en este texto inicial. Jeremías 32:40. Jeremías 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Bueno, pues muchas gracias, Padre, por esta preciosa palabra que tú tienes para nosotros hoy, en que nosotros vamos a ver, a contemplar los pactos que tú tienes con nosotros, con la humanidad, estos pactos que han sido hechos. Ah, en el nombre de Jesús, muchas gracias, que pueda fluir libremente, Señor, tu palabra a través de las redes, a todas partes, en el nombre de Jesús. Ah, pues es Dios mismo enviando este poderoso mensaje a través del profeta Jeremías. Dios mismo está prometiendo que haría un pacto eterno, en que quienes entraran en ese pacto eterno, Dios no se volvería atrás de alegrarse en hacerles bien siempre, que Dios mismo pondría su temor en el corazón de ellos para que ninguno de los que ya entraron en este pacto se apartaran nunca de él. Ah, Así es que, bueno, vamos a estar hablando acerca de pactos, eh, qué significado tiene, por qué era necesario pactos, en fin, vamos a estar hablando de esto. El pacto es una unión entre dos o más partes que se comprometen a ciertos términos en el cual ambas partes se benefician. Esto es un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos personas, entre dos partes, en que se unen bajo ciertos términos que benefician a ambas partes. El rompimiento de los compromisos de un pacto, pues incluye siempre un castigo, una penalidad para el infractor, para quien está rompiendo ese pacto, para quien ha fallado en ese pacto. En la Biblia, la palabra pacto se ha traducido como pacto a partir de el término hebreo berit. Así se escribe con B grande, berit, que textualmente significa, o sea, del hebreo, textualmente lo que significa es cortar para unir, ¿ok? Berit, que significa cortar para unir. Ah, Normalmente, en la definición de los pactos, normalmente, pero no limitante, porque hay muchos otros, los pactos normalmente son de sangre. Eh, por ejemplo, pues el día de hoy, cuando nosotros saludamos a una persona de mano, le damos la mano para saludarlo, eh, es una costumbre heredada de los pactos de sangre que se hacían en la antigüedad. ¿Cómo eran ese tipo de pactos de sangre entre dos personas? Bueno, las personas
cortaban la palma de su mano, dejaban correr sangre. Las dos personas que hacían este pacto dejaban correr la sangre, y cuando la mano ya estaba empapada de sangre, entonces se daban la mano, apretaban la mano, de tal manera que la sangre de las dos personas se mezclara, haciéndose una sola sangre. Esa es la idea, esa era la idea, que se hacían una sola sangre, entonces se daban el apretón de manos hasta que la sangre sanaba, hasta que la cortada sanaba sola, y entonces se hacía una herida. Otra forma en que en la antigüedad se hacía el pacto de sangre era realizando una cortada con un cuchillo sobre uno de los brazos, en esta parte. Entonces se colocaba una copa en la parte de abajo, de tal manera que la sangre que empezaba a fluir de la cortada entrara dentro de la copa. La otra persona hacía lo mismo en la misma copa. Entonces, con el dedo mezclaban ambas sangres. Se tomaba con los dedos de la mano la sangre que estaba dentro de la copa, y con esa sangre se frotaban sobre la herida para provocar una cicatriz. Entonces, la cicatriz que cada uno de los hombres tenían era la señal del pacto, era la señal que tenían en su cuerpo de que habían pactado y se había sellado con la sangre mezclada, ¿no? O se había marcado con la sangre mezclada entre ambas personas. Así es que, bueno, ya llevamos dos maneras en que se hacían estos pactos, pero la manera en la que podemos observar en la Biblia cómo se hacía el pacto de sangre era mediante el sacrificio de algún animal. El animal, sea un becerro, una oveja, sea un buey, no sé cuál era el animal que se había tomado, se partía por la mitad. Con cuchillo partían por la mitad al animal sobre una mesa y se apartaba la mitad para un lado, la mitad para el otro, en dos mesas, dejando caer la sangre hacia el suelo, en donde se hacía un charco, ¿ok? En la parte de abajo se hacía un charco de sangre. Entonces, ambas partes que estaban haciendo ese pacto cruzaban por en medio de esos dos animales, haciendo una especie de 8, caminando de esta manera. Los dos caminaban de esta manera, en medio. Los pies, entonces, eran los que quedaban llenos de la sangre del animal por donde se había cruzado, y de esa manera se estaba haciendo el pacto. El significado de hacerlo de esta manera era que se decía, de la misma manera en que este animal dio su vida, yo daré mi vida por la tuya. Pero en caso de que no lo haga, de la misma forma en que este animal ha muerto, yo voy a morir. ¿Ok? Ese era el significado, ¿no? De la misma manera en que este animal dio su vida, yo voy a dar mi vida por la tuya. Pero si yo no lo hago, entonces de la misma manera en que este animal murió, que venga sobre mí la muerte. Ese era el significado de ese tipo de pacto. Teniendo esto como referencia en estos pactos de sangre, quiero hablarles de algunas frases que se tenían en la antigüedad
para hablar de estos pactos de sangre, en donde se decían, la sangre es más espesa que el agua. Esta era una frase, ¿no? La sangre es más espesa que el agua. ¿Qué significaba esto? Bueno, que un pacto de sangre era mucho más vinculante que la misma agua que había salido del útero materno. O sea, lo que estaban diciendo es, la sangre nos une más para quienes hemos decidido pactar que la misma relación de, de madre, hijo o de hermanos. Otra frase muy parecida, nada más que esta era usada por los árabes, era la sangre es más espesa que la leche. Igualmente refiriéndose a que un pacto de sangre era mucho más vinculante que la misma leche materna. Así es que esta es la idea que ha habido a través de los tiempos acerca de los pactos. Y bueno, en la Biblia podemos encontrar un pacto así como el que ahora les hablaba, un pacto en donde se partieron animales para hacer un pacto, y es un pacto el pacto que Dios hizo con Abraham. Quisiera, si alguien puede leer, por favor, Génesis 15, desde el verso 4 y hasta el verso 21, por favor. Génesis 4 de Génesis, perdón, 15, del verso 4 al 21. 15 del 4 al 21. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que tú la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Hasta ahí, ¿verdad? ¿Hasta el 15? No, hasta el 21. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la madre hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Ok, ahora sí, muchas gracias. Ustedes pueden darse cuenta, bueno, en esta narrativa, bueno, Abraham partió por la mitad a estos animales que le pidió Dios que trajera,
Abraham había pasado por en medio de ellos. De hecho, aves de rapiña querían venir y como que comerse esos animales y entonces no, no permitir que el pacto se hiciera. Él los ahuyentaba y entonces una antorcha, dice ahí un fuego, una antorcha empezó a cruzar por en medio donde estaban esos animales muertos. Era la presencia de Dios que estaba pasando allí en medio, confirmando el pacto que se estaba haciendo con Abraham. Abraham, dice la palabra, que le dijo que saliera y viera las estrellas, que viera los cielos y que contemplara cuántas estrellas había. Le dijo, así va a ser tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. De esa manera entonces Dios hace un pacto con él como lo hemos visto. ¿Cómo conoceré, le dijo Abraham, que esta palabra que tú me has dado se va a cumplir? Bueno, la respuesta fue el pacto. El pacto, entonces, es algo que da certeza a las personas de que va a haber un cumplimiento de las promesas. ¿Ok? Alguien puede prometer algo, bueno, Dios puede prometer y cuando Dios promete sabemos que Él es fiel. Sin embargo, como para asegurar que lo que Él ha prometido va a ser cumplido, entonces Él celebra un pacto de tal manera que hay una seguridad de que esto se va a cumplir. Eh, bueno, hemos hablado de estos formatos de pactos, pacto de sangre, aunque en la antigüedad también había otros tipos de pactos. Por ejemplo, en algunos pueblos, un pacto se hacía intercambiando abrigos. Eh, yo te doy mi abrigo, tú me das tu abrigo. Era un pacto. Otro era intercambiando armas, igualmente, pero otro, también en la palabra de Dios lo podemos encontrar, era el pacto de sal. Ah, eh, la sal, para que entendamos este pacto, era usada pues hasta que no llegó a la vida del ser humano los refrigeradores, ¿no? Era usado para preservar los alimentos. Hoy día nadie preserva los alimentos con sal, sino, bueno, algunas personas, ¿no? Probablemente en los pueblos, ¿no? La cecina. Pero en la antigüedad todos los alimentos eran preservados a partir de la sal. La sal tiene ese factor de conservar los alimentos. Y entonces un pacto de sal era la manera en que se prometía uno al otro hacer algo, y en el pacto de sal no era un pacto que vinculara solamente a las dos personas que estaban haciendo el pacto, sino dado que la sal habla de pureza, de mantener por mucho tiempo algo. Entonces, el pacto de sal era un pacto que involucraría a las generaciones, ¿ok? Era un pacto en donde a lo mejor una familia o un hombre estaba celebrando el pacto con otro, pero entonces era un pacto de familias. Entonces ya hablaban de generaciones cuando se hacía un pacto de sal. Hoy día ustedes pueden ver que tenemos pues esa herencia también el día de hoy, cuando tenemos por costumbre en los negocios, que los negocios normalmente se cierran con una comida o con una cena. Esa es la manera normal. Cuando se ha llegado a un acuerdo, cuando ya se tiene un acuerdo de cuál va a ser el negocio, cómo va a ser todo, entonces se van a comer las dos partes. Es chistoso, ¿no? No sé si ustedes lo habían pensado, pero esos rituales han llegado hasta nosotros. Ese tipo de hacer
los pactos? Bueno, en la ley, Dios estableció que en el altar de los sacrificios, la carne de los animales siempre estuviera acompañada con sal. La idea no era ponerle un condimento a los alimentos, no era que supieran rico. Esa no era la idea de Dios al decir que la carne siempre debería de tener suficiente sal cuando estuviera en el altar de los sacrificios, sino que ellos supieran que el pacto que se estaba haciendo en ese momento, estaban recordando un pacto, y ese pacto era de tipo generacional, era para todas las generaciones, no era solamente para la persona que lo estaba presentando, sino que era por él y por sus generaciones que estaba haciendo ese pacto. Por ejemplo, lo pueden encontrar ustedes, este tipo, Levítico capítulo 2, verso 13, y también en Números 18, verso 19. Si alguien puede leer los dos, por favor, pues sería muy bueno. Levítico 2:13, Números 18:19. Levíticos 2:13. Dice, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no permitirás falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. ¿Ok? Y el otro, que lo repites, por favor. 19. ¿Cuál, perdón? Números 18:19. Gracias. Número 18, 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten a Jehová, les he dado para ti, tus hijos y tus hijas, por estatuto perpetuo y un pacto de sal perpetuo en delante de Jehová para ti y tu descendencia. Ok, el primero que ustedes leyeron en Levítico, ese primer versículo, hablaba del pacto generacional de Dios con su pueblo. ¿Ok? Le está diciendo a la gente, cuando tú vayas a presentar tus ofrendas delante de Dios, no se te olvide llevar con sal. O sea, siempre debes de ponerle sal. La idea era que la gente supiera que el pacto que Dios había hecho no solamente era con ellos, sino era perpetuo, era para sus generaciones. En Números 18-19 les está diciendo a Aarón le está diciendo que todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, dice, las he dado para ti, para tus hijos contigo, por estatuto perpetuo. O sea, es para siempre. Le dijo, esto es un pacto de sal que estoy haciendo contigo y con tu descendencia. Como ustedes pueden ver, pacto de sal tenía que ver con generaciones, tenía que ver con una descendencia. ¿Ok? Bueno, ya vimos entonces hasta este momento los tipos de pactos, por qué se pactaba, para qué se pactaba, los pactos hechos entre hombres y también los pactos como Dios hace pactos con la humanidad. Ahora, yo quisiera que pudiéramos empezar a ver en la Biblia cuáles son esos pactos que Dios ha hecho a través de el tiempo, a través de la historia, y que son narrados en la palabra de Dios, pactos establecidos por Dios con la humanidad. El primero de ellos que quisiera que todos pudiéramos ver es el pacto de Dios con Noé. Es la primera vez que se habla de un pacto establecido por Dios con una persona. Si alguien lo puede leer, Génesis 6, del verso 18 hasta el 20, por favor. Génesis 6, del 18 al 20.
Mas Y los estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Muchas gracias. ¿Conocen ustedes la historia de Noé? Dice la palabra de Dios que la humanidad había llegado a un punto en que todo el designio de el corazón de ellos era para mal. Había una maldad impresionante, violencia en la sexualidad, en todo, había una maldad brutal, de tal manera que dice la palabra que a Dios le dolió haber formado al hombre y dijo, lo voy a exterminar. Pero ocurrió algo. Noé halló gracia delante de Dios. Dado que Noé halló gracia delante de Dios, entonces Dios decidió salvar a Noé y su familia y salvar a todos los animales, todas las especies de animales, y le dijo a Noé que hiciera un arca grande, en donde pudieran caber una pareja, macho y hembra, de cada una de las especies de los animales que Dios había creado. Así es que tenía que ser una arca bastante grande para albergar a todos ellos. Y entonces le dijo en Génesis 6:18, dice, voy a establecer mi pacto contigo. Era un pacto que Dios hacía con Noé, pero en el cual eran beneficiarios su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos. El pacto era con Noé, que es la persona que halló gracia delante de Dios. Con todo y todo, Noé les hablaba a la gente, Noé les estaba predicando a la gente que vendría un diluvio y que se salvaran de ese diluvio. Sin embargo, nadie le creyó, nadie quiso hacerlo, de tal manera que los únicos que entraron fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos 3 hijos. Más aparte, bueno, la pareja de cada uno de los animales, y se salvaron de esta destrucción, se salvaron porque Dios lo eligió y porque Dios hizo un pacto de salvación para Noé de esta destrucción, de este juicio que vendría sobre toda la humanidad. En Génesis 9:8, Génesis 9:8 al 17, pueden observar ya el pacto culminado, el pacto de salvación hecho. Génesis 9:8 al 17, si alguien lo lee. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes.
y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Gracias, muchas gracias. Ok, esto es un pacto, dice Dios, pacto perpetuo. En este pacto perpetuo igualmente pone una señal de pacto. Normalmente en los pactos siempre hay una señal, ¿no? Pacto hecho entre dos personas, las heridas que quedaban en las manos, la herida del brazo, etcétera. Había una señal de pacto. La señal de pacto que Dios hace con Noé y sus descendientes es el arco iris que nosotros podemos ver cuando empieza a llover. Ese arco iris que se forma es la señal del pacto que Dios hizo de que nunca más el ser humano sería destruido y que había salvado Dios a Noé y todos sus descendientes. Y aquí hay algo interesante que a lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero que es muy obvio. Si ustedes hicieran un árbol genealógico de su familia y se fueran hacia atrás viendo sus ancestros, después de no sé cuántas generaciones, ustedes encontrarían que todos somos descendientes de Noé. Yo, ¿no sabían eso? Que todos nosotros, todos somos descendientes de Noé. No habría manera de no serlo. Noé hizo Dios pacto con él de tal manera que en él empezó nuevamente la vida. Todos nosotros somos descendientes de Noé. Si alguien dice, también somos descendientes de Adán y Eva, sí, sí tienen razón. Pero todos somos descendientes de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahí habría que ver de cuál de esas 3 líneas tú o yo somos descendientes. Casi seguro, dado que somos una nación, es que seamos descendientes del mismo hijo inclusive. Así es que bueno, ahí tienes tú esto. Hizo un pacto con Noé y sus generaciones. O sea, ese pacto tiene que ver con nosotros también. Este pacto que Dios hizo con Noé nos involucra a nosotros porque somos sus descendientes. Así es que es un pacto perpetuo de salvación que Dios puso para todos nosotros, en donde podemos verlo con este arco iris. ¿Ok? Ya saben ustedes que en cualquier momento pueden levantar ustedes su mano para preguntar o para hacer algún comentario. Así es que hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Ok, ok. Segundo pacto que la palabra de Dios nos habla. Es el pacto de Dios con Abraham. Ok. Dios hace un pacto con Abraham. También Dios eligió a Abraham. Es una elección de Dios. Y ya vimos nosotros ahorita, lo leímos recién, el pacto que Dios hizo con él, en donde Dios le promete que su descendencia va a ser como las estrellas de los cielos. Abraham le pregunta, ¿en qué voy a conocer esto? Entonces Dios hace un pacto con él, con los animales, la mitad de los animales puestos de un lado y del otro, y cómo él se paseó en medio de estos animales. Y es un pacto en donde Dios le decía que iba a tener una gran descendencia y en donde Dios le decía que iban a ocupar una tierra. Le está dando todos los límites del territorio que ellos iban a ocupar. Sin embargo, el pacto es confirmado después de esta manera.
Si alguien puede leer Génesis 17, del verso 1 hasta el 11. Génesis 17 del 1 al 11. A ver, leo. Era edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se mostró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Sí, sigue, adelante, hasta el 11. El Dios dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y de tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Dios ya había prometido y había hecho un pacto con Abraham, un pacto cuando los animales fueron partidos. Sin embargo, el pacto que ahora está haciendo ya no es solamente con Abraham, si se dan cuenta, está haciendo un pacto perpetuo para Abraham y sus generaciones. ¿Ok? Ya no es un pacto individual, ya es un pacto que involucraba a toda la descendencia de Abraham. El pacto era este. El pacto era, bueno, yo voy a estar contigo, vas a ser padre de muchedumbres, yo voy a ser tu Dios y voy a ser el Dios de toda tu descendencia y voy a estar con ustedes siempre. Y la manera en la que ustedes van a observar este pacto, la manera en que ustedes van a distinguirse de las demás naciones y ustedes van a saber que tienen un pacto conmigo, va a ser la circuncisión. De tal manera que nuevamente había derramamiento de sangre, ¿ok? Por medio de la circuncisión. Como ustedes pueden ver, este pacto únicamente involucraba a los hombres, ¿ok? Los hombres, la descendencia de Abraham, solamente en los hombres, eran los que tenían este pacto. Evidentemente, las mujeres que nacieran como parte de la descendencia, pues eran consideradas parte del pueblo. Pero este pacto de Dios era con los hombres. Las mujeres no estaban formando parte de este pacto, dado que era por medio de la circuncisión, un pacto perpetuo a través del cual Dios distinguiría a su pueblo por medio de la circuncisión. ¿Ok? Ahí tenemos ya dos pactos. Pacto de Noé, que es un pacto perpetuo para él y para los descendientes de Noé. Un pacto perpetuo que hace Dios con Abraham y con sus descendientes también por medio de la circuncisión. Nosotros, no sé, quizás alguno de nosotros pueda tener
alguna raíz judía o hebrea, tal vez habría que hacer un análisis de ADN y todo este rollo para ver si tenemos una parte de esto. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos un pacto por medio de Noé. Bueno, los judíos tienen un pacto por medio de Abraham, un pacto perpetuo. Ok, tercer pacto que nos habla la palabra de Dios en la historia. Bueno, pues es el pacto que Dios establece con su pueblo cuando ellos van a formarse como una nación. ¿Ok? Tenían un pacto ya con Dios por medio de la circuncisión, un pacto que Dios había hecho con Abraham. Sin embargo, Dios haría un nuevo pacto ahora con todos ellos cuando ya estuvieran siendo formados como una nación. Ok, ustedes pueden verlo, Éxodo 19, del verso 1 hasta el 8. Si lo pueden leer, por favor. Éxodo 19 del 1 al 8. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y dijo, Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, hará pues si diréis oído a mi voz, y me guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una, y le dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ok, muchas gracias. Vean ustedes que cuando ellos estaban ya a punto de ser una nación, entonces Dios sale y dice, voy a hacer un pacto con ustedes y sus descendencias. Un pacto en el que la nación que ustedes van a conformar ya no son un pueblo esclavo, ya no son un pueblo sometido, son un pueblo libre, se van a conformar como nación, pero el pacto que yo hago con ustedes es este. Si ustedes guardan las palabras de mi pacto, van a ser ustedes mi especial tesoro y los voy a convertir en un reino de sacerdotes y gente santa. Escuchen bien, el objetivo que Dios tenía mediante este pacto de la ley, el pacto que Dios estaba estableciendo, era convertir a su pueblo en un reino de sacerdotes y gente santa. Este era el objetivo. Bueno, un objetivo de un pacto que finalmente falló. Este objetivo falló no porque la ley fuera mala, ni porque el pacto fuera defectuoso o malo, sino porque estaba basado en la obediencia del pueblo. Fíjense ustedes cómo Moisés convocó a todos los ancianos del pueblo y les expuso la palabra de Dios y le dijeron, Dios me dijo esto, que si nosotros nos comprometemos a cumplir con los mandatos que Él nos dé, Dios va a estar con nosotros y nos va a convertir en un reino de sacerdotes y gente santa.
Y ellos escucharon y dijeron, claro, nosotros vamos a hacer todo lo que Él diga. Nosotros no vamos a fallar. Nosotros vamos a cumplir todas las palabras que Él nos diga. Bueno, ellos tenían probablemente muchos deseos, tenían toda la intención de poder cumplir con los mandatos. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos dice que la ley era santa y era espiritual, pero el ser humano era carnal y vendido al pecado. De tal manera que había una diferencia de naturalezas. Mientras que la ley era santa y buena, el hombre era vendido al pecado. La ley era espiritual, el hombre era carnal. Así es que no hizo clic. El hombre jamás pudo obedecer toda la ley que Dios le había dado. Así es que el objetivo que Dios tenía de hacer de su pueblo un reino de sacerdotes y gente santa, pues nunca pudo concretarse realmente. El pacto que Dios había hecho, lo había hecho de esta manera. Involucraba formidables bendiciones si acaso ellos obedecían los mandatos, pero igualmente involucraba terribles maldiciones si lo desobedecían. Este era un pacto entre dos. Entonces, si cumplían, eran beneficiarios de las bendiciones del pacto. Si no lo cumplían, entonces habría un castigo por haberlo incumplido. Ustedes pueden encontrarse todas estas bendiciones y maldiciones en Deuteronomio 28. ¿Ok? Si ustedes, simplemente para ver la introducción de esto y para que vean que esto es verdadero, Deuteronomio 28, verso 1 y 2, si alguien lo puede leer, y también 28, verso 15. Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora 28, 15, por favor. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ok, gracias. Ustedes pueden leerlo ahí, el resto, ¿no? El resto de los versículos que están allí incluidos, para que ustedes puedan ver todas las increíbles, maravillosas bendiciones que Dios estaba prometiendo si acaso ellos obedecían, y todas las terribles y espantosas maldiciones que vendrían sobre ellos si las desobedecían. Era un pacto que premiaba la obediencia, pero castigaba duramente la desobediencia. Con todos esos premios puestos delante de ellos, yo creo que se esperaba que ellos pues se esforzaran por cumplir aquellas leyes santas de Dios que Dios les había puesto en este pacto, para que ellos se convirtieran en un reino de sacerdotes y gente santa. Recuerden cuál era el objetivo. Así es que si ellos cumplían con todos esos mandatos, serían una nación santa, una nación totalmente diferente de todas las demás naciones, una nación ejemplar, una nación que sería luz para todo el mundo, una nación que sería vista como algo wow, extraordinario, no solamente por la vida santa de la gente, sino por todas las bendiciones que vendrían sobre ellos. De tal manera que con las riquezas, las bendiciones que tendrían, todo el mundo querría ser como ellos. Todo el mundo querría tener esa ley. Esa era la idea de la ley. Sin embargo, la ley no funcionó, este pacto no funcionó. Como lo hemos visto muchas veces, el resultado de 15 siglos que duró el pacto de la ley fue 0
cero personas justas. Nos dice la palabra, todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Los que tenían ley, todos pecaron. Los que no tenían ley, todos pecaron. Así es que todos pecaron y todo mundo quedó destituido de la gloria de Dios. El objetivo de tener una nación santa, una nación ejemplar, una luz que iluminara al mundo, no se pudo concluir. El pacto falló. Así es que, bueno, se necesitaba un nuevo pacto para cumplir con este objetivo de obtener un reino de sacerdotes y gente santa. Pero antes de que llegamos a ese pacto, Dios hizo otro pacto. Hizo un pacto con David, ¿ok? Un pacto que preparaba el nuevo pacto, un pacto preparatorio, ¿ok? Que estaba haciendo todo lo necesario para que hubiera un nuevo pacto. Este pacto con David, durante el pacto de la ley, hizo Dios pacto con David, un hombre nuevamente elegido por Dios. Fíjense bien, Noé fue elegido por Dios porque halló gracia. Abraham fue elegido por Dios, hizo un pacto con él y su descendencia. Luego hizo un pacto con la descendencia de Abraham, que era el pacto de la ley. Ahora Dios elige a un hombre, a David, un hombre que era conforme a su corazón, al cual, por medio de este pacto, lo ungió para ser rey sobre su nación. ¿Cuál es el pacto que hizo Dios con David? Bueno, Salmos 89, 3 y 4, por favor. Salmos 89, verso 3 y 4. Buenas noches. Buenas noches. Salmo 88, 3, 89, 3. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confiaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Gracias. Este pacto dice, hice un pacto con mi escogido. Otra vez, nuevamente, no es un pacto de quien escoja a Dios, sino a quien Dios escoge. ¿Ok? Hizo un pacto con David y dice, y le juré, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Dios le estaba prometiendo que de la descendencia de David siempre estaría ocupado el trono. ¿Ok? ¿Quiénes serían los reyes de la nación? Siempre descendientes de David, a quien Dios había escogido. Un pacto nuevamente generacional. Un pacto, Dios escoge un hombre y hace un pacto con él de tipo generacional. ¿Ok? Edificaré tu trono por todas las generaciones. Este pacto fue cumplido cabalmente por Dios. Ustedes pueden ver la historia. A David le sucedió Salomón, y cuando sucedió a Salomón, uno de sus hijos fue Roboam, pero en ese momento hubo una insurrección, se separó el reino de Israel, 10 tribus se fueron, las 10 tribus del norte se fueron con un caudillo llamado Jeroboam, a quien pusieron como rey, hizo un golpe de estado, hizo una rebelión, 10 tribus se fueron allá y 2 tribus solamente se quedaron en el otro reino, el reino del sur, el cual se llamó el reino de Judá. Por eso nosotros hoy día conocemos a ellos como los judíos, ¿ok? Rara vez se habla de los descendientes
de Abraham rara vez se les llama los hebreos. Tampoco se les llama tanto como los israelitas. Más bien los conocemos como los judíos. ¿Por qué los conocemos como los judíos? Bueno, por el reino de Judá, en donde quedaron dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Así es que la descendencia de David quedó allí, en ese reino, el reino de Judá. Cuando el pueblo de Dios fue esparcido porque llegó el rey Nabucodonosor de Babilonia y primero conquistó la parte de Israel, el reino del norte, fueron los primeros, los dispersó entre todas las provincias que conformaba el imperio babilónico. Después de Israel cayó también el reino de Judá y ellos igualmente fueron llevados, pero ellos no fueron totalmente esparcidos. Cuando ellos regresaron a Jerusalén y reedificaron el templo, los que regresaron fueron los judíos. Todas las demás tribus quedaron dispersas. ¿Ok? A eso se llama la dispersión de Israel. Entonces, ustedes pueden ver un montón de naciones que nacieron a partir de la dispersión de Israel. ¿Ok? Por ejemplo, les puedo dar un dato de la tribu de Dan. A todas partes a donde ellos llegaban, ponían su nombre por allí. ¿Ok? Les ponían, a todas las cosas les ponían el nombre de Dan, para que todos supieran que ellos eran de la tribu de Dan. De allí, por ejemplo, el río Danubio es una marca, es llamado por la tribu de Dan, es el Danubio. Y por ahí también ustedes pueden encontrar una nación que hoy día se llama Dinamarca, que es Danmark, es la marca de Dan, que son los descendientes de Dan. Ok, hay tribus por todas partes en el mundo, pero los que quedaron en la tierra que Dios les había dado fueron los descendientes de David, por el caso de este pacto. Por motivo de este pacto, quedaron allí. Ellos por eso se les conocido como Judea o como los judíos. Ahora, pero este pacto, en realidad, lo que estaba apuntando era hacia Jesús. De tal manera que en Jesús viniera el cumplimiento de este pacto, de tal manera que Jesús fuera el Rey de Reyes y el Señor de Señores. De la descendencia de David vendría el Rey de Judea, el Rey de Judá, ¿ok? El león de la tribu de Judá que habría de gobernar sobre Israel, ¿ok? Ustedes pueden ver esto en Primera de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 14. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 14. Si alguien lo puede leer. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. 12 al 14. Primera de Samuel 7:12. Sí. ¿Sí estás correcta? Primero de Samuel 7:12. Ajá. Caray. Es que, a ver, entonces déjame buscar aquí porque seguramente puse equivocado. Espérame tantito y te digo. ¿Será segunda de Samuel? No sé. Y cuando tus
días sean cumplidos y duermas con tus padres. Ah, ¿Sí? sí, Ok, entonces segunda de Samuel ok. 7. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Ok. David, si ustedes han leído esta historia, David pensó que esta promesa de pacto que Dios estaba haciendo era para su hijo Salomón. David tenía la intención de edificar un templo para la presencia de Dios. Recuerden que había llevado el arca y la había puesto en una tienda, entonces quiso crear un templo para que la presencia de Dios estuviera allí. Dios le dijo que no, que sería su hijo el que lo haría. Verso 13 dice, él, su hijo, dice, edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. David, cuando escuchó estas palabras, dijo, wow, Salomón es el que va a edificarle casa y su trono será firme para siempre. Dice, yo le seré por padre y él me será por hijo. David nunca entendió, no era necesario que entendiera. Nosotros sí podemos entender. Lo que Dios le estaba anunciando a David era a Jesús. Estaba hablando de Jesucristo, estaba hablando de Jesús, quien vendría del linaje de David, sería hijo de David, y entonces estaba hablando y diciendo, Él es el que me va a edificar casa a mi nombre. No se trataba de una casa hecha de manos, sino se trataba de una casa espiritual que somos tú y yo. Tú eres templo del Espíritu y yo soy templo del Espíritu. Es una casa hecha para el nombre del Señor, edificada por Jesucristo. Dice, y yo afirmaré para siempre su trono. El trono de Jesús es para siempre, es un trono eterno. Él es el rey en el reino de Dios. Yo le seré a él por padre, estaba hablando, ok, yo voy a ser el padre de él y él es mi hijo. Estaba hablando de Jesús. Así es que estaba preparando todo para el siguiente pacto. Recuerdan, el pacto de la ley que había fracasado. No se había cumplido el objetivo, crear una nación, un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces vendría este pacto. Este es el último pacto que nos habla la palabra de Dios que Dios ha hecho. Y quiero hablarles de este pacto. Este es el pacto de la gracia. Es el último pacto del cual se habla en la Biblia. Jeremías 31, del verso 31 al verso 34, ustedes pueden empezar a conocer las condiciones de este nuevo pacto. Jeremías 31, del 31 al 34. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hasta el 34. Ajá. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán,
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ok? Ustedes pueden ver, el profeta Jeremías estaba anunciando este nuevo pacto. Aún estaba vigente el antiguo pacto de la ley cuando el profeta Jeremías anunciaba un nuevo pacto. En este nuevo pacto, dice, la voluntad de Dios ya no estaría escrita en tablas o en un papel donde la gente tuviera que leerlo, aprendérselo y echarle ganitas para cumplir, sino que la voluntad de Dios estaría escrita en el corazón de las personas. Dios escribiría su voluntad en el corazón para que cada persona la hiciera de una manera natural. Dice, todos entonces me van a conocer, toda la gente que entre en este nuevo pacto me va a conocer, porque yo voy a escribir mi voluntad en sus corazones. Además, dice que todos sus pecados les van a ser perdonados. Aquí tenemos unas cualidades que empiezan a verse maravillosas de este nuevo pacto. Y es Jesús quien establecería este nuevo pacto a través de su sacrificio. Escuchen las palabras de Jesús, Mateo 26, 26 y 27. Ahora sí los he puesto a leer a todos. Bueno, los que quieren. Mateo 26, 26 y 27. Bueno, hasta el 28. Si no, yo lo leo. No. Buenas noches. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomado la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y hoy digo, Gracias. hasta ahí. Sí, gracias. Sí, vean ustedes, Jesús entonces toma el pan y les dice, este es mi cuerpo, coman de él, este es mi cuerpo. Y tomó la copa y les decía, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Recuerden, los pactos eran de sangre. Entonces Jesús dice, esta es la sangre de este nuevo pacto. Ya no sería la sangre de animales que eran sacrificados sobre el altar con sal como pacto perpetuo, sino era la sangre de un nuevo pacto. La sangre de Jesucristo era la sangre de ese nuevo pacto que era derramada para remisión de los pecados. Es a través del sacrificio de Jesús, la sangre derramada por Jesús, que es la sangre de este nuevo pacto anunciado por Jeremías, en el cual dijo Jeremías, yo voy a escribir mi voluntad en sus corazones, en la cual Jeremías dijo, todos los pecados van a ser perdonados. Este nuevo pacto de el pan y el vino, el cuerpo de Jesús presentado y la sangre derramada, este nuevo pacto ya le había sido presentado a Abraham 1000 años atrás. Esto es interesante. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este pacto, este nuevo pacto era por la fe. Bueno, pues a través de la fe, este pacto le fue presentado a Abraham. Yo lo voy a leer ahora. Génesis 4, del verso 18 al 20. Escuchen esto. Génesis 4, del 18 al 20, dice, entonces Melquisedec
rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Quiero que ustedes vean que en este momento que están ocurriendo estas cosas, ni siquiera había nacido un hijo para Abraham. En este momento no había sacerdotes. Los sacerdotes fueron puestos en la ley cuando ya estaba todo el pueblo de Dios listo ahí, todos los descendientes de Abraham. En este momento ni siquiera le había nacido un hijo a Abraham. ¿Ok? Pero en este momento que ni siquiera le había nacido un hijo a Abraham, ya existía un sacerdote de Dios. Aarón no fue el primer sacerdote. Aarón fue el primero de la orden sacerdotal de la ley, pero ya existía un sacerdote. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, escuchen bien lo que hizo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo, dice aquí. Wow. Le salió, ¿quién es este Melquisedec? ¿Quién es este sacerdote eterno? Es Jesús. Es el mismo Señor Jesucristo. Es Jesús. Jesús es el sacerdote eterno. Bueno, pues Jesús le salió al encuentro a Abraham. Y de la misma manera que les dio a sus discípulos pan y vino, y les dijo, tomen, coman de él, porque este es mi cuerpo. Y sacó el vino y les dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. De igual manera salió al encuentro de Abraham y le dio pan y vino. El sacerdocio bajo la orden de Aarón ministraba por medio de animales. Pero el sacerdocio, de acuerdo a la orden de Melquisedec, ministra con pan y vino. Esta es la ministración que nosotros tenemos el día de hoy en este nuevo pacto. Esto es el nuevo pacto, pan y vino. Comer de lo que Él ha dado para nosotros, tomar de lo que Él ha dado para nosotros y beber esa copa de salvación a través de su sangre, es tomarse de ese pacto del sacrificio que Jesús hizo a través de la fe, y todo aquel que entre en este nuevo pacto, dijo Jeremías, sus pecados serían totalmente perdonados y la voluntad de Dios sería escrita en ellos. Zacarías 9:11, búsquenlo, también lo voy a leer yo para ya terminar ahorita. Zacarías 9:11. Zacarías 9:11 dice, y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Escuchen bien. Y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Wow. El pacto de la ley parece ser que era una cisterna donde no había agua, en donde no se podía beber. ¿Qué involucra este nuevo pacto de la gracia, además del perdón de pecados y además de que la ley fuera escrita en nuestros corazones? Bueno, número 1, salvación. Ser sacados de prisiones donde no había agua para que Jesús nos dé aguas vivas. Es como el pacto de Noé. Todos los que entraron en el arca fueron salvados. Él, un pacto para sus generaciones. Quien entra en este pacto recibe salvación. Segundo, vida eterna. El poder de la resurrección que operó en Jesús, ahora opera en nosotros también para vida eterna.
Esto tiene este nuevo pacto de gracia. Número 3, una nueva relación con Dios, ya no como un juez, sino como un padre amoroso. Jesús vino a darnos una relación con Dios, pero como un padre. Número 4, el reino de Dios. El objetivo de Dios era crear un reino de sacerdotes y gente santa. Bueno, pues en este nuevo pacto de la gracia no fue establecido un nuevo reino, sino que el eterno reino de Dios fue traído a la tierra por Jesús para que todos los que en él crean pudieran entrar en este reino de gente santa. ¿Sí me están siguiendo? En el pacto de la ley, Dios intentó hacer un reino de gente santa. En el pacto de la gracia, Dios trajo su reino para que entraran en él la gente santa. Todo el que está dentro es santo. Todo el que está dentro de este reino, porque todos sus pecados fueron perdonados. Número 5. Resultado más de este nuevo pacto de gracia, la autoridad del reino de Dios es desplegada a todos los que han entrado en el reino, a todos los que han entrado en la gracia, a través del nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre que se nombra. La autoridad del reino de Dios a través del nombre de Jesús. Número 6, sexto beneficio de este pacto de gracia, el poder del reino, no solamente la autoridad, sino el poder del reino manifestado a través de la unción del Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo es el regalo de Dios para todos los que están entrando en este nuevo pacto de gracia. El Espíritu Santo se mueve en el reino de Dios. Y número 7, la gloria de Dios desplegada a todos los creyentes a través del Espíritu Santo derramado sobre ellos. Así es que en este nuevo pacto establecido por Dios, el último de los pactos que podemos ver, finalmente el objetivo de Dios se cumple. Una nación de sacerdotes y gente santa. Este era el objetivo desde el principio. Para eso escogió a Noé. Para eso escogió a Abraham. Para eso escogió a David. Y para eso te escogió a ti. Tú estás dentro de este nuevo pacto de gracia y Dios ha hecho un pacto contigo. Eres un escogido de Dios. Dios te escogió a ti. Este pacto igualmente es un pacto perpetuo, es un pacto para ti y tus generaciones. Así es que, bueno, ahí tienes los pactos que Dios ha hecho a través de la historia, escritos en la Biblia, descritos. Hay como para tardarse en esto, no sé, un mes entero hablando de esto. Si empezamos a desmenuzar cada uno de ellos, sus contenidos y todo el rollo, aquí simplemente es un resumen de todos estos pactos. Bueno, si hay algún comentario o si hay alguna pregunta, es ahora. Pueden levantar su manita virtual y entonces les damos el uso de la palabra. ¿Nadie? ¿Todo quedó clarísimo? ¿O no? Los pactos de Dios inician con Noé y el último pacto que conocemos, el pacto de sangre, es con Cristo Jesús, es lo que me queda claro. Sí. Okay. Sí, claro.
Y el primer pacto con Noé es un pacto de salvación. El último también es un pacto de salvación. Salvación. Bien. Gracias. Sí. Vianey. Sí, bueno, aquí el de Hebreos 8, ¿no? Que dice que ahora ya nosotros estamos en un mejor ministerio que es el del que un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas a través del sacrificio de Jesús. Entonces, con los pactos que hablabas anteriormente, pues aquí se resume, ¿no? Pues en esto que Él escribió su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Que Bueno, Hebreos, dado que es una carta dirigida precisamente a los hebreos, a los descendientes de Abraham, ¿ok? A ellos, la intención de esta carta es que ellos pudieran entender la diferencia enorme que había entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia, que ellos se dieran cuenta de esa diferencia. Hace un contraste completo entre esos dos pactos para que ellos lo comprendieran. Por eso les dice que hoy día tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. sí, pues Sí. sí, estamos en un nuevo pacto con nuestro Señor Jesús, ¿no? Realmente. Así es. Así es, así es. Una pregunta, Rubén. No sé, desde algún tiempo me viene llegando a mi mente esto. Podemos decir que todos los pactos que Dios hizo desde la antigüedad hasta Jesús, Jesús es el que cumple todos, todas las promesas las vemos cumplidas con Jesús, podemos Absolutamente. decir. Sí, así Ok. es. Realmente en todos los pactos y en todas las cosas, o sea, todo está apuntando hacia Jesús, ¿sí? Ok, Sí, bien, gracias. correcto. ¿Algo más? ¿No? ¿Nobody? Ok, bueno, pues entonces nos despedimos. Que Dios les bendiga a todos. Escuchen, vean, compartan. Las cápsulas de fe todos los días son para ustedes y para que ustedes puedan hablar la palabra de Dios con otras personas. Es un alimento que se está preparando para ustedes diario. Tómenlo, disfrútenlo, compártanlo. ¿Sale? Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos. Gracias, buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas noches. Descansen.